Este expediente no trata de la desaparición de un hombre. Este expediente trata de cómo un hombre fue borrado de los registros. Porque algunas personas desaparecen en la calle. Algunas dejan rastro. Algunas cometen un error. Pero Brian Shaffer desapareció frente a las cámaras. En una noche de marzo de 2006, entró en un bar en Columbus. Hay una imagen de su entrada. Su rostro es claro. Sus pasos son tranquilos. Dentro hay música. Hay multitud. Hay luz. La gente entra y sale. Pero no existe ni un solo fotograma que muestre a Brian saliendo de ese bar. Entra por la puerta. Pero no sale por la puerta. Esto no es solo un caso de desaparición. Es un momento en el que el registro termina, pero la vida debería continuar. Y la mente humana no tolera los momentos inconclusos. Porque todo lo que queda a medias se convierte en una pregunta. Soy el detective Álvarez. Estoy retirado. Pero algunos expedientes no se retiran de la mente de una persona. Este es uno de ellos. Si este tipo de casos te obliga a pensar, puedes apoyar al canal para no perderte la continuación de estas historias. Porque algunas preguntas, cuando se dejan solas, crecen aún más. Brian era estudiante de medicina. Su vida apenas empezaba a tomar forma. Tenía amigos. Tenía planes. Su vida cotidiana era normal. Es decir, desde fuera no había ninguna razón para que desapareciera. Esa noche se divertía con sus amigos en un bar de Columbus. En las imágenes se ve relajado. Sonríe. Habla con la gente. Mira a la cámara y sigue su camino. Y luego, nada. Las grabaciones continúan. La gente entra y sale. La multitud fluye. Pero Brian no vuelve a aparecer. Aquí es donde empieza el peso del expediente. Porque no hay testigos. Pero sí hay un sistema de cámaras completo. Normalmente, en un caso de desaparición, las primeras preguntas son estas. ¿Quién lo vio por última vez? ¿A dónde pudo haber ido? ¿Hubo una discusión? Aquí, en cambio, la primera pregunta es: ¿cómo no salió? Hay una puerta. Hay un registro de entrada. Pero no hay salida. Esto no es una situación aceptable en la vida cotidiana. Un edificio no se comporta como si se tragara a las personas. Un bar no vaporiza a la gente. Pero cuando miras los registros, Brian Shaffer parece haberse disuelto dentro. Al principio, la policía pensó que podía tratarse simplemente de un ángulo de cámara. Tal vez salió por otra puerta. Tal vez por un punto que la cámara no veía. Tal vez pasó desapercibido entre la multitud. Estas posibilidades son lógicas. Pero cada una fue analizada una por una. Se revisaron todas las salidas del edificio. Puertas laterales. Salidas de emergencia. Áreas de servicio. En ninguna había rastro de Brian. En este punto, el expediente empezó a dejar de ser un caso ordinario de persona desaparecida. Porque lo que faltaba aquí no era un paso, sino un proceso. Para que una persona pueda salir de un lugar, primero debe haberse movido hacia ese lugar. Ese movimiento deja una huella, una grabación, un testigo, una sombra. Pero para Brian no existía nada de eso. Y la ausencia, a veces, habla con más fuerza que la presencia. Para la familia de Brian, esta situación era aún más pesada. Porque no solo buscaban un cuerpo perdido. Buscaban un momento perdido. ¿Dónde se perdió ese instante? ¿Qué ocurrió en ese segundo? ¿Por qué no pudo llegar a esa puerta? Pero con el paso del tiempo, el expediente no produjo respuestas. Solo hizo crecer las preguntas. En algún punto, la policía se dio cuenta de algo. Este expediente, aunque desde fuera parece simple, por dentro tiene una arquitectura compleja. Cada posibilidad genera otra posibilidad.
Cada explicación crea un nuevo vacío. La desaparición de Brian Shaffer no es un hecho. Es un nudo. Un nudo que se aprieta cuanto más intentas desatarlo. Y ese nudo no solo plantea la pregunta de dónde está Brian, sino también cómo debe leerse esa noche. Porque a veces una persona no desaparece. A veces, un momento es borrado de los registros. Cuando se observa el expediente un poco más de cerca, se ve que esa noche no se compone solo de imágenes. Brian no estaba solo en el bar. Tenía amigos. Había personas que hablaban con él. Durante la noche hubo separaciones breves. Fue al baño. Se movió a diferentes zonas del bar. Pero cada vez volvía a aparecer. Hasta el último momento. En la última grabación, Brian pasa frente a la cámara. Su rostro se distingue con claridad. Sus pasos son tranquilos. No hay prisa. Parece girar la cabeza como si mirara a alguien. Luego sale del encuadre. Y no vuelve a aparecer. En este tipo de desapariciones, normalmente hay una pista en la última imagen. Una expresión facial. Una prisa. Un cambio de dirección. Aquí no existe nada de eso. Todo es ordinario. Y lo ordinario es el detalle más extraño de este expediente. Porque las personas, cuando desaparecen, suelen dejar una huella. Una tensión. Una fisura. Una irregularidad. En la última imagen de Brian solo hay continuidad. Y eso hace que el expediente sea aún más pesado. Porque no hay un momento de ruptura. Solo hay una continuidad que se corta. Como una película. Pero con el final mutilado. Y un final incompleto siempre inquieta a la mente humana. Cuando se presentó la denuncia de desaparición, el primer reflejo de la policía fue pensar que podía tratarse de un malentendido. Un joven había salido de noche a divertirse. Tal vez fue a casa de un amigo. Tal vez se quedó sin batería en el teléfono. Tal vez aparecería unas horas después. Pero pasaron las horas. Brian no regresó. Sus amigos relataron una y otra vez esa noche. ¿Con quién habló? ¿En qué punto se separaron? ¿Dónde lo vieron por última vez? Las declaraciones eran coherentes. Nadie recordaba una discusión. Nadie mencionaba un momento tenso. Todo parecía normal. Esa normalidad no trajo alivio al expediente. Al contrario, generó inquietud. Porque en las noches normales la gente no desaparece. Y si desaparece, normalmente deja una razón. La policía revisó durante horas las grabaciones del bar. Se siguieron las entradas. Se siguieron las salidas. Se construyeron líneas de tiempo. El momento en que Brian entró estaba claro. Pero no existía un momento de salida. En este punto, las hipótesis se reorganizaron. Tal vez salió por una puerta de empleados. Tal vez se dirigió al área de basura. Tal vez se deslizó detrás de alguien sin ser notado. Cada posibilidad fue verificada una por una. Se interrogó a los empleados. Se cartografiaron los movimientos de todos los que trabajaron esa noche. Se registraron las áreas de servicio. Se revisaron los depósitos. El resultado no cambió. No había ningún registro de que Brian hubiera abandonado físicamente el edificio. Aquí el expediente entró en otra fase. Ya no se trataba de la pregunta ¿dónde?, sino de la pregunta ¿cómo? ¿Cómo puede una persona, en un lugar lleno de gente, bajo las cámaras, desaparecer sin dejar rastro? Esta pregunta bloqueó no solo a la policía, sino a todos los que seguían el caso. Se analizó la estructura del edificio. Se elaboraron planos. Se identificaron puntos ciegos. Pero ninguno de esos puntos tenía la amplitud necesaria para explicar la desaparición total de una persona. En este tipo de expedientes, a veces un pequeño detalle lo cambia todo. Un reloj mal ajustado. Una cámara defectuosa.
Un sello de tiempo mal registrado. Pero aquí el sistema funcionaba. Los registros eran correctos. Los relojes eran coherentes. Las imágenes eran continuas. Es decir, lo que faltaba no era la tecnología. Era el comportamiento humano. También se examinó el estado psicológico de Brian. Los estreses recientes. Las relaciones familiares. Sus planes. Había perdido a su madre poco tiempo antes. Era una pérdida pesada. Pero según sus amigos, no parecía alguien desconectado de la vida. Continuaba con sus estudios. Hablaba del futuro. Mantenía sus rutinas. No había una señal clara que indicara una ruptura repentina. Esto hizo que el expediente se volviera aún más complejo. Porque a veces la desaparición de una persona puede ser comprensible. Pero cuando no hay razones comprensibles, el expediente se vuelve más pesado. La policía amplió entonces el rastreo del entorno. Se contactó a otras personas que estuvieron en el bar esa noche. Algunos rostros se revisaron repetidamente. Algunas conversaciones se detallaron. Pero ninguna conexión se aclaró. Nadie dijo haber salido con Brian. Nadie contó una discusión con él. Nadie recordó un momento sospechoso. Esto reforzó una posibilidad. Brian no había desaparecido dentro de un conflicto. Brian había caído dentro de un vacío. Y los vacíos son las zonas más difíciles de resolver en un expediente. Porque allí no hay huella. No hay dirección. Solo hay ausencia. En este punto suelo pensar lo siguiente. Si en un hecho todos ven lo mismo, el verdadero asunto es lo que nadie ve. Eso es exactamente lo que ocurre en el caso de Brian Shaffer. Todos ven las cámaras. Todos ven la multitud. Todos ven la puerta. Pero nadie puede explicar el vacío invisible de esa noche. Y el expediente empieza a girar lentamente alrededor de ese vacío. A medida que el expediente avanzaba, surgió otro detalle inquietante. Los objetos personales que Brian llevaba también estaban desaparecidos. Su billetera. Su identificación. Su teléfono. Pero no existía ningún registro de que ninguno de ellos hubiera sido usado en ningún lugar. No había movimientos bancarios. No había señal telefónica. No había imágenes de cámara. Como si Brian no solo hubiera salido por la puerta, sino que también hubiera salido del sistema. En este tipo de situaciones, la policía suele centrarse en el último contacto. ¿Con quién habló Brian por última vez esa noche? ¿Junto a quién estuvo? ¿Con quién estableció contacto visual? Fue analizado una y otra vez. Pero las imágenes no ofrecían una coincidencia clara. Dentro de la multitud, todos se parecían entre sí. La luz era baja. El movimiento era intenso. Los rostros eran borrosos. Esto generó en el expediente la siguiente sensación. Aunque el lugar donde Brian desapareció estaba lleno de gente, en realidad era un entorno donde nadie veía verdaderamente a nadie. Y a veces una persona se pierde en la multitud. En silencio. Sin ser notada. Si este expediente también te despierta una sensación de vacío, me gustaría leer qué piensas en los comentarios. Esta invisibilidad se convirtió en la parte más pesada del caso. Porque nadie recordaba. Pero todos estaban allí. A partir de este punto, la pregunta cambió. Ya no se trataba de dónde estaba Brian, sino de por qué nadie lo había visto realmente. La policía elaboró una línea de tiempo a partir de las imágenes. Se contaron uno por uno los minutos que Brian pasó dentro del bar. Se marcaron los lugares donde se detuvo. La dirección a la que miró. Las personas junto a las que pasó. Pero todas esas marcas se cortaban en un punto. Como si alguien hubiera dejado un vacío en el centro del mapa. Los equipos que trabajaban en el caso fueron especialmente cuidadosos para no caer en un error frecuente en este tipo de investigaciones. Creer que, si hay imágenes,
todo puede explicarse. Cuando en realidad, a veces las imágenes solo generan más preguntas. Se revisaron nuevamente las salidas del bar donde Brian desapareció. La puerta principal. Las salidas de emergencia. Las puertas del personal. Las áreas de servicio. En ninguna aparecía Brian. Esto introdujo involuntariamente una posibilidad inquietante en el expediente. Brian podría no haber salido del edificio. Esta posibilidad parece contradecir la lógica. ¿Cómo puede una persona desaparecer en un espacio cerrado? Pero los expedientes nos enseñan algo. La lógica a veces se queda detrás de la realidad. La arquitectura del edificio fue analizada con mayor detalle. Huecos en las paredes. Pasajes de servicio. Espacios cerrados. Vacíos estructurales. Pero no se encontró ningún lugar donde una persona pudiera ocultarse o desaparecer físicamente. En este punto, el expediente dejó la búsqueda espacial clásica y pasó al análisis conductual. ¿Por qué Brian estaba allí esa noche? ¿Realmente solo para divertirse? ¿O había planeado encontrarse con alguien? Lo que contaban sus amigos apuntaba a una noche ordinaria. Pero la normalidad ya no resultaba convincente en este caso. Porque las noches ordinarias no terminan así. Se examinó el entorno social de Brian, con quien se había visto con mayor frecuencia en las últimas semanas, con quien había tenido contacto. Fue investigado. Pero no surgió ningún conflicto claro ni una conexión secreta. Esto reforzó otra posibilidad. Si existía un contacto, no estaba en la superficie. Algunas relaciones son invisibles. No se nombran. No se documentan con mensajes. Pero con el tiempo dejan huella. En el expediente de Brian Sheffer no había huellas. Solo había vacíos. Y los vacíos inquietan a la mente humana. Porque el vacío pesa más que lo desconocido. Lo desconocido se investiga. El vacío te detiene. Por eso, con los años, el expediente empezó a ser conocido no solo como un caso de desaparición, sino como un caso de imposibilidad. ¿Cómo puede una persona desaparecer frente a las cámaras? Esta pregunta se convirtió en la identidad del expediente. Y cada nueva revisión chocaba contra el mismo muro. Hay imagen. Hay testigos. Hay tiempo. Pero no hay transición. Esto transformó el expediente en un bloqueo mental no solo para la policía, sino para todos los que seguían el caso. Yo sé esto en este tipo de expedientes. Algunos casos permanecen abiertos no porque no estén resueltos, sino porque aún no se ha llegado a la pregunta correcta. El caso de Brian Sheffer se encuentra exactamente en ese punto. Una persona ha desaparecido. Pero el camino de esa desaparición no se ve. Y esto no es una incertidumbre ordinaria. Es una incertidumbre que desafía la percepción humana. En esta fase del expediente surge otro detalle silencioso pero importante. La noche en que Brian desapareció. La ropa que llevaba y los objetos en sus bolsillos tampoco dejaron rastro. Sus tarjetas no se usaron en ningún lugar. Su teléfono no se conectó a ninguna antena. Su identificación no apareció en ningún control. Una ausencia de este tipo no se explica por casualidad. Una persona puede desaparecer, pero que las huellas digitales también se silencien al mismo tiempo. Dice otra cosa. En este punto, la policía no solo examina el interior del bar, sino también los días anteriores a esa noche. ¿A quién había enviado mensajes? ¿Con quién planeaba encontrarse? ¿Había un cambio notable en su estado de ánimo? Las respuestas vuelven a ser claras, pero no orientan. Sus amigos dicen que estaba cansado pero normal. No recuerdan que hablara de planes concretos. Nadie dice que tuviera prisa. Nadie cuenta que pareciera preocupado. Esto crea un nuevo vacío en el expediente. Porque las personas, antes de desaparecer, suelen dejar una señal. Una palabra.
Una inquietud. Una pequeña desviación. En Brian no existe nada de eso. Como si la vida hubiera fluido sin interrupción hasta esa noche. Y luego se hubiera detenido de repente. Esa detención es el silencio más pesado del expediente. Cuando el expediente llega a su fase final, nadie espera ya respuestas rápidas. Porque en este tipo de casos, la rapidez suele producir superficialidad. El caso de Brian Shaffer llegó a este punto con los años. La policía agotó una a una las posibilidades iniciales. Se examinó la hipótesis de un accidente. Se consideró la posibilidad de una desaparición voluntaria. Se analizó la posibilidad de un delito. Pero cada título se bloqueó en el mismo lugar. No existía una sola prueba de que Brian hubiera salido del edificio. Las cámaras de seguridad fueron revisadas innumerables veces. Se observaron horas de grabación. Se reconstruyeron las líneas de tiempo. Pero nunca se aclaró hacia dónde fue Brian después de salir del encuadre. Aquí el expediente choca con los límites de la lógica policial clásica. Porque la policía sigue los rastros para entender cómo una persona va de un lugar a otro. Aquí no hay tránsito. Las declaraciones de los testigos tampoco abrieron el expediente. Las personas que estaban en el bar esa noche dicen recordar a Brian. Dicen haberlo visto. Dicen haber pasado junto a él. Pero nadie puede dar un detalle claro de su último momento. Todos vieron una parte. Pero nadie vio el todo. Esto revela un aspecto social del caso. Las multitudes dan sensación de seguridad, pero al mismo tiempo producen invisibilidad. Una persona puede desaparecer en una multitud sin gritar. Para la familia de Brian, el tiempo ha fluido de otra manera. La incertidumbre es la carga más pesada. No hay funeral. No hay despedida. No hay cierre. Solo hay espera. Pero en este expediente no solo espera la familia. También espera la policía. También espera la sociedad. También espera el propio expediente. Con el tiempo, la tecnología avanza. Surgen nuevos métodos de análisis. Las imágenes se reprocesan. Pero el resultado no cambia. El expediente sigue abierto. Pero no se mueve. Este tipo de casos, con el tiempo, se convierte en un símbolo. Se vuelve el ejemplo vivo de la pregunta: ¿cómo puede una persona desaparecer en una multitud? Y en cada nuevo caso de desaparición, el expediente de Brian Shaffer vuelve a recordarse. Ese es otro rostro de que el caso no se cierre. No hay respuesta. Pero hay impacto. Yo veo esto en este tipo de expedientes. A veces un caso no se resuelve porque el culpable es muy inteligente. A veces no se resuelve porque hay muy pocas pruebas. Pero a veces tampoco se resuelve. Porque el hecho no encaja en el marco lógico al que estamos acostumbrados. El caso de Brian Shaffer es exactamente eso. Se ha entrado por una puerta. Pero no se ha visto una salida. Esto es difícil de aceptar para la mente humana. Porque la mente no tolera los vacíos. Quiere llenar cada vacío con una historia. Pero en este expediente no hay historia. Solo hay ausencia. Imagen ausente. Testigo ausente. Dirección ausente. Y esta ausencia no cierra el expediente. Al contrario, lo mantiene constantemente abierto. Hoy, cuando aún se menciona el nombre de Brian Shaffer, se repite la misma frase. No hay ninguna huella. Pero a veces la ausencia de huellas es la huella más fuerte. Porque sugiere que algo ocurrió de manera deliberada sin dejar rastro. Esa posibilidad inquieta. Porque sacude la sensación de control. La idea de que una persona pueda desaparecer frente a las cámaras. Dentro de una multitud. Sin dejar ninguna huella. Es perturbadora para cualquiera. Por eso el expediente de Brian Shaffer no es solo un caso de desaparición. Es un expediente sobre la visibilidad. Sobre cuánto de lo que vemos es realmente lo que existe.
Y quizá la parte más pesada de este caso sea esta. No es no saber qué le ocurrió a Brian. Es no poder comprender cómo eso fue posible. Algunas preguntas no esperan una respuesta. Solo abren un espacio en la mente humana. El expediente de Brian Shaffer es una de esas preguntas. Una persona entra por una puerta. Las cámaras la registran. La gente la ve. Y luego, no sale a ningún lugar. Esto no es solo una desaparición. Es el límite de la percepción. Soy el detective Álvarez. Y algunos expedientes no se resuelven. Porque no parecen existir para ser resueltos, sino para hacer pensar al ser humano. El expediente de Brian Shaffer es así. Cuando un expediente se cierra, queda una historia clara. Un inicio. Un desarrollo. Un final. Pero algunos expedientes no dejan una historia. Dejan una pregunta. El expediente de Brian Shaffer es uno de ellos. No tiene una despedida. No tiene una huella. No tiene una línea de tiempo completa. Solo tiene un movimiento inconcluso. En este tipo de casos, la persona, sin querer, también cuestiona su propia mente. ¿Cuánto de lo que vemos es realmente lo que vemos? ¿Lo que vemos es toda la verdad? ¿O solo la parte que se nos permite ver? Creemos que las multitudes protegen. Pensamos que las cámaras cuidan. Creemos que la luz disipa la oscuridad. Pero este expediente demuestra que eso no siempre es así. Una persona puede desaparecer ante decenas de ojos. Y puede que ningún ojo la haya visto realmente. Quizá eso sea lo verdaderamente inquietante. Porque no es solo la historia de Brian. Es un expediente sobre la forma en que todos vemos. Y algunos expedientes, en lugar de dar respuestas, eligen cambiar nuestra mirada.